El enigmático Rasputín. Rasputín era un hombre de 1,93 metros de altura, con cabello castaño, ojos azules muy claros, con mirada muy penetrante y enigmática. Nació un 21 de enero de 1869 en un pequeño pueblo de Siberia Occidental, Pokrovskoye, donde seguía la religión ortodoxa. Era considerado un niño extraño y conflictivo dentro de su comunidad. No tenía muchos amigos, siempre tuvo problemas con la autoridad y estuvo involucrado en varios delitos como robos, consumo de alcohol y riñas. Grigori Rasputín fue el quinto de 9 hijos. Solo sobrevivieron 2, él y su hermana Fedosia. Nunca asistió a la escuela, casi todo el pueblo era analfabeto. En 1887, a los 18 años, Rasputín se casó con Praskovia Fyodorovna, 3 años mayor que él, con quien tuvo 3 hijos, Dmitri, Bárbara y María. Ya había perdido 2 niños antes. En 1892, a los 28 años, Rasputín dejó abruptamente su aldea, abandonando a su esposa, hijos y padres. Decidió irse a un monasterio en Verjorturi, según él, porque recibió mensajes divinos, pero dicen que en realidad fue para escapar de la justicia tras un robo. Después abandonó el monasterio, pues no pudo con los votos de castidad y renuncia de aquel monasterio, y decidió unirse a una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa rusa, conocida como los flagelantes, quienes creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor y que para poder tener verdadero arrepentimiento se debería pecar primero, por lo que las reuniones de esta secta eran fiestas donde se practicaban las orgías y toda clase de pecados. Grigori Rasputín se convirtió en un acérrimo integrante. Rasputín tuvo una vida activa sexual y pecaminosa, pero él se la daba de ser un hombre santo y se comparaba a sí mismo con Jesús y hacía creer a las mujeres que si estaban con él era como estar con Dios. Posteriormente conoció al hermano Macario, un iluminado que tuvo una fuerte influencia sobre Rasputín y llevó a Grigori a renunciar a beber y comer carne, aunque seguía siendo promiscuo sexualmente. Cuando regresó a casa, supuestamente se había tornado un ferviente converso. Aprendió a leer y escribir solo un poco y empezó a hacer peregrinaciones que duraban meses o años. Le decía a la gente que tenía dones de sanación y adivinación. Poco a poco fue ganando fama y tenía un gran número de admiradoras. Mientras tanto, muy lejos de Rasputín, en el Palacio de San Petersburgo, en la residencia oficial de los zares rusos, el zar de Rusia, Nicolás II, junto con la zarina Alejandra Fyodorovna, estaban muy enamorados y habían procreado 4 hermosas hijas, pero la presión por tener un heredero varón para que fuera el siguiente zar de Rusia era grande. Finalmente, su quinto hijo fue varón. Sin embargo, el niño nació con la terrible enfermedad de la hemofilia, condición hereditaria que hace que la sangre no coagule, por lo que cualquier simple golpe puede causar terribles hemorragias y morir desangrado. Los zares decidieron ocultar esta condición de su hijo a todos, ya que esto se consideraba debilidad en un gobernante y podría provocar dudas sobre la capacidad del zar para gobernar, lo que habría puesto en peligro la estabilidad del país. Los zares sufrían mucho por la enfermedad de su hijo y además querían mantenerlo en secreto, por lo que la zarina Alejandra se refugió junto con su hijo en el palacio de Tsarskoye-Selo, a unos 30 kilómetros de la capital San Petersburgo. Intentando mantener oculta la enfermedad de su hijo, tenían exagerados cuidados con él, no salían, pero aún así algunas veces no podían evitar que como cualquier niño tropezara o se cayera, y un simple golpe le causaba hemorragias que le causaban increíbles dolores y sangrados, a veces durante días. La zarina sufría mucho y una amiga muy cercana a la zarina Alejandra le habló de los poderes curativos de Rasputín y la convenció que lo invitara al palacio para ver si podía ayudarle a su hijo Alexei. Dicen que el niño efectivamente mejoró con los rezos de Rasputín. Algunos dicen que probablemente gracias a las habilidades hipnóticas y de sugestión que tenía. La zarina Alejandra, quien estaba desesperada por encontrar una cura, vio en Rasputín una esperanza para aliviar el dolor de su hijo y confió ciegamente en él, por lo que abogó para mantenerlo siempre cerca y se convirtió en su consejero de cabecera, dejándose manipular por sus supuestas visiones, al punto en que no dejaba que el zar tomara decisiones sin consultar a Rasputín, llegando a tener tal influencia sobre los nombramientos de políticos, en política exterior y en asuntos militares, que por ejemplo en 1915 aconsejó al zar que se hiciera cargo personalmente del ejército ruso y despidiera a su comandante en jefe. Además, logró poco a poco meter discordia y desconfianza entre los zares y los miembros de la corte, al punto que la misma zarina desconfiaba hasta de su propia hermana. Lógicamente, los miembros de la corte no veían con buenos ojos esta relación, y mucho menos que las decisiones del país estuvieran controladas por un personaje como Rasputín, que aunque la familia real intentaba tapar su vida de excesos y lujuria, era imposible tapar su constante mal comportamiento, quien era un visitante constante de prostíbulos y cuando tomaba acostumbraba a aprovecharse de las mujeres. De hecho, se dice que violó a una de las niñeras de los príncipes. Los miembros de la corte, inconformes, empezaron a inventar rumores sobre que la zarina y Rasputín eran amantes. No existe evidencia de eso más allá de que la zarina lo creía un santo y sentía que la salud de su hijo dependía de él, pero los rumores fueron aprovechados por los revolucionarios que estaban en contra del régimen zarista y lograron hacer que más gente se uniera a la revolución contra el zar. La relación de Rasputín, en un momento en que la situación de la monarquía ya era muy crítica, hizo que el primer ministro Alexander Trepov le ofreciera a Rasputín 200,000 rubios para que regresase a su pueblo natal, pero este se negó.
En 1914, Rasputín sufrió un atentado por una mujer quien le hundió un cuchillo en el ombligo. Logró herirlo de gravedad, pero después logró curarse. Se dice que tras este ataque estaba su enemigo, el monje Liudor. Finalmente, en diciembre de 1916, cuando Rasputín tenía 47 años, un grupo de nobles rusos, incluyendo al príncipe Félix Yusupov, dos grandes duques, Dmitri Pavlovich y Nicolás Mikhailovich y Vladimir Purishkevich, conspiraron para asesinar a Rasputín. El plan era invitar a Rasputín al palacio del príncipe Yusupov, el Palacio Moika en Petrógrado, con el pretexto de presentarle a su esposa Irina Alexandrovna, a quien Rasputín deseaba conocer por la fama de su belleza y sus grandes riquezas. Ella en realidad no sabía nada. Lo invitaron y lo llevaron a un cuarto en el sótano del palacio, mientras le hacían creer que Irina se encontraba arriba atendiendo a unos invitados y que en cualquier momento bajaría para conocerlo, mientras le tenían planeado un banquete de comida y vino envenenado con cianuro. Comió y bebió mucho vino, pero el veneno no tuvo efecto sobre él. El príncipe contaría después que incluso Rasputín tomó una guitarra y se puso a cantar canciones típicas rusas. El príncipe Yusupov, consternado, subió supuestamente para apresurar a su esposa, pero en realidad fue a hablar con Purishkevich, quien le aconsejó que le disparara por la espalda, así no tendría escapatoria. Yusupov bajó con una pistola Browning y le disparó 3 veces. Rasputín cayó aparentemente muerto. Fue a avisarles a sus cómplices, pero cuando regresó para deshacerse del cuerpo, Rasputín se levantó y lo atacó, y logró salir corriendo hacia el patio del palacio, donde Purishkevich le disparó varias veces y cayó de nuevo al suelo. Decidieron amarrarlo y tirarlo al río, y según la autopsia que se le hizo después de recuperar el cuerpo, determinaron que la causa de la muerte fue el ahogamiento, es decir, que no pudieron matarlo ni envenenándolo ni disparándole tantas veces, sino que murió ahogado. Dicen que mientras lo atacaban, Rasputín lanzó una maldición sobre la familia Romanov, que decía que la familia Romanov moriría antes de 2 años, y así fue. La familia Romanov fue asesinada por los miembros de la Revolución Rusa, quienes buscaban derrocar al gobierno zarista liderado por Nicolás II. Después de atrapar a toda la familia en Ekaterimburgo, fueron ejecutados en julio de 1918. El líder bolchevique Vladimir Lenin ordenó la ejecución de la familia Romanov debido a su temor de que pudieran ser liberados y convertirse en un símbolo de resistencia contra la nueva administración comunista. Sus cuerpos fueron enterrados en lugares secretos. No fue hasta 1991, después del colapso de la Unión Soviética, que los restos de los miembros de la familia Romanov fueron recuperados y finalmente enterrados en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. ¿Y tú qué opinas? ¿Rasputín era un santo o un demonio?